respeto por la democracia, por las instituciones, contribuir al desarrollo de una sociedad justa, solidaria, donde las personas y los colectivos puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Buscaremos impulsar la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas, ayudar a mejorar la representación política, tan venida menos últimamente, así como contribuir a la formación de consensos fuertes para hacer realidad una vida democrática que nos permita enfrentar los problemas de desigualdad y corrupción. No podemos dejar de mencionar el día de hoy el golpe contra nuestra precaria estabilidad democrática que se está llevando a cabo en el Congreso y el dolor profundo que nos ocasiona lo que viene sucediendo con el pueblo palestino e israelí, que está desembocando en una crisis humanitaria inaceptable. Paso a presentar al primer comentarista, Pedro Franque, magíster en Economía, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseña hace más de 2 décadas. Su especialidad son las políticas sociales y las políticas de salud. Fue director ejecutivo de Foncodes, iniciando el programa A Trabajar. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de Cooperación Internacional, presidida por Javier Pérez de Cuéllar, que consiguió 1.400 millones de dólares para el Perú. Dirigió la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que diseñó la primera estrategia de lucha contra la pobreza. En el campo de la salud ha sido presidente. Separación de poderes, y todos sabemos que apunta a capturar el Jurado Nacional de Elecciones para que estos grupos traten de eternizarse en el poder, a pesar de que, como todos sabemos, el 90% de la ciudadanía no quiere el Congreso, que tiene una aceptación del 5%, digamos, ¿no? Así que creo que vale la pena, aunque no es el tema de la reunión, respaldar la iniciativa que están tomando, ¿no? Bueno, me toca iniciar la ronda con esta presentación de 2 libros. Y en realidad uno tiene que escoger aquí qué comentar, porque lo primero que uno puede decir es que la cantidad de temas que Germán ha trabajado en estos 2 libros es amplia, con mucha agudeza, con mucha profundidad, pero con tal amplitud, de una capacidad de tratar una amplitud tan grande de temas que sería imposible comentarlos todos, ¿no? Y entonces voy a centrarme en un par de ellos, en realidad 2 o 3 de ellos, ¿no? Que me han parecido como los más, no sé, importantes, o que me parecen más simpáticos para poder comentar. Me voy a concentrar un poco en este libro, que es el de una agenda post-neoliberal. El otro libro, el de referido a la pandemia, creo que es incluso más grandecito que ¿no? Y tiene realmente es bien importante, ¿no? Tiene una visión sobre la pandemia que creo que ayuda mucho a reflexionar lo que pasó en esa temporada, además con una serie de artículos escritos en caliente, ¿no? Pero creo que tienen una profundidad de análisis muy grande. Pero como digo, quiero concentrarme un poco en y hay un par de temas que me parece bien importantes, ¿no? Que están trabajados aquí a profundidad, digamos, ¿no? O que tiene puntos de vista bien interesantes sobre los cuales Germán ha estado trabajando ya un buen tiempo, ¿no? El primero es lo que él recoge, la CEPAL, acerca de la transformación productiva, ¿no? Y acá hay una serie de artículos sobre eso, discutiendo el rol que debe tener la minería, ¿no? Los límites, pero también su importancia y cómo establecer un nuevo contrato social sobre la minería, algo bien importante. Pero por otro lado, trabajando también el rol que pueden tener las empresas públicas, ¿no? Planteándose que esto es algo que puede revalorarse, y me hace pensar un poco ahora viendo al presidente de Chile que ha ido a China, Gabriel Boric, ¿no? Ver cómo pone en valor estratégico su litio, y uno extraña que en el Perú no hay ninguna visión estratégica, ni mucho menos ninguna concreción respecto a cómo aprovechar eso para industrializar y darle valor agregado al Perú, para lo cual seguramente necesitaríamos este tipo de alianzas estratégicas, ¿no? Pero que tienen que hacerse con una mirada de largo plazo, ¿no? Y desde luego está todo el tema de la diversificación productiva, ¿no?
que es un tema grande, importante, que hemos discutido, Germán ha discutido bastante y creo que es un tema crítico en el Perú, ¿no? Yo creo que estos tres temas están trabajados bastante. Germán ha seguido escribiendo bastante sobre el tema de la transformación productiva, siguiendo lo que ha venido produciendo, bastante siguiendo lo que ha venido produciendo la CEPAL, ¿no? Con un texto importante hace un par de años después de la pandemia, ¿no? Y posteriormente, pero creo que ahí hay un filón de reflexión sumamente importante, porque sabemos que este es un tema esencial para pensar el desarrollo económico de largo plazo, y al mismo tiempo es un tema que hay que repensarlo en un momento en el cual es necesario enfrentar el cambio climático, hay que pensar la transición energética, hay nuevos avances en la tecnología de información, en la inteligencia artificial, que tienen impactos complejos, porque el avance en la inteligencia artificial puede tener, al mismo tiempo que una serie de beneficios, impactos considerables sobre el empleo y también sobre la democracia, que pueden ser preocupantes. Entonces me parece que ahí hay una reflexión importante, ¿no? que recomiendo que revisen en este libro de Germán Alarco, y que él en el libro, bueno, lo pone en otro capítulo, pero me parece que empata bastante con otra gran reflexión, ¿no? que se recoge aquí, que Germán ha mantenido a lo largo del tiempo, que es la visión estratégica del Perú, la idea del planeamiento estratégico, ¿no? La necesidad de pensar el Perú en este código, y él ha seguido ahí los avances con bastantes limitaciones de los planes que se han avanzado, del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, como carece de una visión estratégica relevante en este tema. Creo que resalta un poquito esta dificultad institucional que tiene el Perú de la integración entre la planificación estratégica como algo que debe dirigir el conjunto de la acción de gobierno y lo que es la política económica o el peso que tiene el Ministerio de Economía en determinadas políticas como el Plan Nacional de Infraestructura, entre otras, ¿no? Entonces este es un segundo comentario que me parece importante, porque este tema de la transformación productiva tiene que verse enganchado, relacionado a una mirada de planificación estratégica, ¿no? Siendo urgente una necesidad de romper con esta matriz extractivista y pasar a una propuesta, ¿no? Más compatible con el que me gusta también. Creo que podría ser, es un tema que podríamos discutir más, es que en los artículos Germán también discute con lo que considera las propuestas, digamos, equivocadas, digamos, podríamos llamarlo, de la izquierda, ¿no? Habla de, dice, ¿no? Voy a leer un parrafito, ¿no? La otra ruta que hay que desechar son los modelos, comillas, progresistas, sin restricciones, sin límites, ¿no? No se puede manejar la inflación ocultándola o a través de decretos, tampoco la paridad cambiaria, ni menos implantar políticas expansivas por el lado de la demanda sin prever lo que puede ocurrir con la producción. La diversificación productiva hay que construirla día a día en alianza con los empresarios. Y también tiene esta otra crítica, ¿no? Poniendo desde el punto de vista de la izquierda, que me parece interesante, una discusión también en nuestra orilla del camino, ¿no? Dice que, ¿no? La tercera ruta que hay que desechar, la tercera ruta que es la de los post-extractivistas radicales que rechazan toda intervención sobre la naturaleza, ¿no? Nos ven en un mundo idealizado de contacto con la naturaleza, donde el decrecimiento económico es la meta. Un mundo que se olvida de los grandes sectores urbanos, de la crisis de balanza de pagos, de la escasez y desabasto, de los mercados negros y de un estancamiento productivo sin generación de empleo. Aquí creo que hay un par de temas que Germán lanza ahí, algunos temas de discusión que me parecen bien importantes, ¿no? Cuando uno plantea una alternativa, creo que también hay que ir afinando, ¿no? Dentro de quienes compartimos una visión más orientada hacia la justicia social, también definir un poquito las discusiones que debemos desarrollar. Y para no extenderme demasiado, hay otra parte que me ha sorprendido leyendo el libro de Germán Alarco, porque el libro recoge pues lo que ha trabajado en los últimos años, y hay varios artículos referidos a políticas económicas de corto plazo, pero que yo los leo y que tienen una actualidad impresionante. Digamos, yo leo algunos textos y digo, oye, esto lo podría haber escrito el mes pasado, ¿no? Digamos, ¿no? Como es increíble, digamos, ¿no? Algunas de estas discusiones cómo no pasan, ¿no? Les leo aquí
me permito leer otro parrafito, ¿no? La reactivación del crecimiento económico requiere considerar dos características básicas. En primer lugar, la existencia de una elevada capacidad instalada ociosa en la mayoría de los sectores productivos. Y en segundo lugar, la menor demanda y mayor inestabilidad internacional. Hay también problemas estructurales. En esa dirección se debe actuar más hacia adentro a través de 3 canales: política fiscal y monetaria anticíclica y elevar la remuneración mínima vital. Sigue diciendo que esto requiere una reforma del Poder Ejecutivo y un nuevo consenso económico, social y ambiental en el marco de una economía más competitiva y menos concentrada. No sé, yo lo leo y digo, o sea que tal vez le cambiaría algunas comas, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Yo pensaría no solo, seguramente los espacios de los artículos son difíciles y seguramente Germán coincidiría en que la remuneración mínima es una parte de una política salarial, laboral, activa un poco más amplia, pero estoy seguro que la orientación de mejorar los salarios creo que es un tema que hay que volverlo a poner en la agenda y que aquí está escrito hace varios años, pero creo que hoy, no sé si retoma, recupera o tiene me parece una enorme vigencia, ¿no? Ahorita estamos nuevamente en una situación de recesión, aunque se trate de ocultar, digamos, ¿no es cierto?, aunque algunos, ¿no?, los defensores del modelo les espantan, pero estamos en una situación de recesión y precisamente uno de los temas que hay que discutir son políticas macroeconómicas de corto plazo, ¿no? Y el otro tema, ya no voy a detallar tanto sobre esto, es el tema de la reforma tributaria, ¿no? Aquí comenta cómo efectivamente compañía minera Buenaventura recibe unos subsidios del Estado bastante significativos, y cómo este es un tema que hay que atender, que me parece que es otro tema que ahorita es sustancial, que también me parece que es, claro, los temas, los datos no son de hoy, pero el tema es fundamental hoy porque efectivamente el otro gran problema que hay hoy es que la recaudación tributaria y los ingresos fiscales se están desplomando, ¿no? Y eso efectivamente es un tema que pareciera que está pasando sin demasiada atención, ¿no? Entonces menciono estos temas porque en este último tema de las políticas de corto plazo me parece que es, no sé, por lo menos a mí me pareció bien interesante, me ha sorprendido leyendo el libro, releyendo los artículos. Yo leo el artículo, digo, esto podría haberlo escrito, ¿no? Se aplica perfectamente ahora, ¿no? Y veo que ha sido escrito hace varios años en realidad, pero la verdad tiene una actualidad impresionante. Y en ese sentido me parece que, entre otros temas, en realidad quiero insistir en que solo estoy comentando, no sé, 3 o 4 de, me parece, 9 o 10 capítulos, porque si no creo que ya sería un poco extenso comentarlos todos, ¿no? He escogido los que me parecen más interesantes. Tiene otros muy buenos, digamos, ¿no? Tiene un trabajo sobre la transición energética, etcétera, la soberanía energética. Trata otros temas de una manera muy interesante, con mucha agudeza, y se lee con mucha facilidad, ¿no? Los economistas creo que a veces tenemos la dificultad de escribir un poco difícil, pero creo que en este libro Germán y en sus artículos logra desmenuzar los temas para que estén al alcance de un público mayor. Así que termino felicitando a Germán por este nuevo gran libro que nos deja. Ya son varios libros muy relevantes para nosotros que Germán nos está aportando, y recomendando que esto pueda servir de lectura y de discusión. Bastante sorprendida con la variedad de temas que toca Germán en ambos libros. Me ha permitido también tocar algunos de ellos. Algunos ya los ha resaltado Pedro. Pero sí quisiera empezar mencionando que en una agenda post-neoliberal, lo que nos plantea Germán, podría yo decir, al llamarnos a tener una mirada al 2050 en el marco del Acuerdo Nacional, lo escucho planteándonos un plan de gobierno, o las líneas de un plan de gobierno que puedan ser una alternativa al neoliberalismo o al sistema productivo que tenemos en el país desde hace 3 décadas. Y Germán se refiere al Acuerdo Nacional en un momento en que el Acuerdo Nacional está siendo cuestionado, porque estamos en una etapa en la que no podemos ponernos de acuerdo
no podemos generar consenso, y el Acuerdo Nacional en su última reunión importante no se ha realizado. Cuando en el Perú había crisis, el Acuerdo Nacional convocó a una reunión, tuvo que desconvocarla porque no había viabilidad de que esta reunión pudiese aportar algo para salir de la crisis en la que el Perú se encontraba. Me refiero al último mes del año pasado y primeros meses de este año. Siento yo, desde una mirada de la conflictividad social que me interesa, que los espacios de diálogo en el país están agotados. Y quiero referirme aquí precisamente a un tema que toca Germán cuando habla de construir un nuevo consenso económico y ambiental. Él llama a consensuar en todos los espacios y foros donde se deba, foros académicos, mesas de diálogo, encuentros culturales, para construir un nuevo consenso, y nos habla de ir más allá de lo conocido hasta el momento. Los espacios de diálogo en el país tienen que ver precisamente con estos desencuentros que hay de tiempo en tiempo, sobre todo en los proyectos mineros, donde se sienta el Estado, la empresa y la sociedad. Diré yo que estos espacios de diálogo se han convertido en una de las herramientas que ha diseñado el neoliberalismo para contener los movimientos sociales, pero no para buscar el desarrollo de los lugares donde se desarrolla un proyecto minero. Porque estos acuerdos a los que se llegan en estas mesas de diálogo, en las actas, no tienen viabilidad de poder ser cumplidos en algún momento. No tienen camino dentro del Estado. Todos los ministerios tienen oficinas de diálogo. Todos los ministerios dialogan con el sector al que se deben. El MEF no tiene una oficina de diálogo. El MEF no dialoga. Los alcaldes, los regidores que llegan a Lima buscando conversar con alguna autoridad, quizá lo hubiera hecho Pedro si hubiese estado más tiempo ahí. Pero la historia del MEF es que el MEF nunca se reunió, no tiene una oficina de diálogo, no tiene un puente para conversar con los alcaldes, los regidores que llegan de sus regiones para solicitarle algo a algún ministro. Entonces muchas veces conversan con funcionarios de segundo, tercer, cuarto nivel y regresan a sus zonas sin mayor posibilidad de encontrar algún camino a sus exigencias de obras, etcétera, que tienen que ver con presupuesto. Entonces, como digo, los espacios de diálogo en el país parece ser que están en un momento de agotamiento, no dan resultado. Sin embargo, Germán nos llama a hacer un consenso. ¿Cómo tienen que estar las fuerzas para ese consenso? Las fuerzas de presión y las fuerzas de poder. ¿En qué condiciones tienen que estar para que se realice un consenso? Tenemos sí un trecho que avanzar en ese camino que nos plantea Germán. Él nos habla también de neoliberales maniqueos y claro, en el Perú el neoliberalismo se ha expresado a través del fujimorismo, y el fujimorismo no ha podido crear nada distinto a lo que ya nos ha planteado desde 30 años. Todos los, digamos, que son del sector de derecha, todos aquellos son fujimorismo de distintos colores, no tienen otro discurso, no hay una alternativa. Germán también nos habla de que la pandemia podía haber sido el escenario para generar el nuevo nacimiento, el nacimiento de una nueva forma de gobierno en términos económicos. Y pues no ha sido así. Quizás se han abierto sí algunas brechas. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes artículos que comentaremos. Y precisamente sobre el libro Economía en tiempos de pandemia,
hace una recopilación de los artículos desarrollados en cada etapa de la pandemia y nos hace ver a ella cronológicamente desde un punto de vista económico. Eso es bastante importante. Habla de la desglobalización y ralentización económica después de la pandemia. Y quizá en este momento estaríamos en condiciones de ver qué ha cambiado en la pandemia en términos económicos, qué posibilidades ha encontrado el neoliberalismo de reformularse, de cambiarse, porque sigue ahí, no ha cambiado, no se ha ido. Y se refiere él al cambio tecnológico, empleo y demanda durante el COVID-19. Menciona que en febrero y abril de 2020 se han perdido en Lima 1.200.000 empleos, de acuerdo al informe del INEI. Y los más afectados han sido las empresas que tenían entre 1 y 10 trabajadores y afectó más a los menores de 24 años. Es decir, a pesar que la pandemia significó el mayor uso de lo virtual, no ha significado que los jóvenes, quienes están más conectados virtualmente, pudiesen acceder a mejores oportunidades de trabajo. Todo lo contrario, ellos se han retirado, han sido retirados. Y esto más o menos diseña lo que va a ocurrir ahora cuando la inteligencia artificial ingrese más al quehacer económico. Germán menciona que quienes van a ser desplazados por la inteligencia artificial van a ser las personas más jóvenes, porque tienen menor preparación y están empleadas en cuestiones más operativas, cosas que van a poder ser suplidas por la inteligencia artificial. No hay hasta el momento alguna propuesta viable, interesante de gobernanza de la inteligencia artificial a nivel mundial, y debería haber. Una de las últimas manifestaciones importantes que ha registrado el planeta precisamente es la de los actores de Hollywood, quienes han desarrollado una manifestación de muchos días porque por la inteligencia artificial se podían clonar sus imágenes, sus voces, etcétera. Y aunque nos parece muy lejano, es bastante cercano, porque tengo amigos locutores, por ejemplo, que ya pueden quedarse sin trabajo. ¿Qué se quedó sin trabajo? Porque hasta las grabaciones pueden salir con voces generadas por inteligencia artificial, pero no hay una norma, porque podrían clonar la voz de cualquier persona y utilizarla como lo están haciendo para efectos publicitarios, y no existe todavía gobernanza sobre el tema. Y estas cosas son las que han cambiado efectivamente con la inteligencia artificial y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información. Ambos libros, Una agenda post-neoliberal y La economía en tiempos de pandemia, puedo ver yo que existen dos temas que se repiten casi en varios artículos en ambos libros. Son temas impopulares entre los empresarios, en la mayor parte de economistas peruanos y los medios de comunicación. Son, uno, la reformulación de la política fiscal, tema que Germán se aboga con bastante incidencia en el primer libro, en Alternativas al Neoliberalismo. Explica también el tema en Colombia, que durante la pandemia generó movilización inmensa de la población cuando se trató de modificar precisamente un tema relacionado a su reformulación de su política fiscal. Y un segundo tema que también es impopular, que Germán lo repite y lo sostiene como algo importante y hay que tener en cuenta, son términos que ya no se escuchan en los medios de comunicación ni nada, y los toma como elementos para impulsar el mercado interno y también como mecanismos de redistribución y justicia social. Ambos libros son muy reveladores del panorama económico. Como menciono, se puede ver la pandemia en términos económicos en forma cronológica. Los invito a leer y también quiero felicitar a Germán por estas dos nuevas entregas, y siempre nos quedamos con ganas de seguir leyéndolo en los medios de comunicación, donde realiza una lucha permanente contra precisamente algunos voceros de la derecha que escriben en el diario, en el decano de la prensa nacional básicamente, y sus artículos son
en debate con estos personajes. Muchas gracias. Pasamos a presentar a nuestro tercer comentarista, Félix Jiménez, doctor en Economía por la New School University de Nueva York, magíster en Economía por el Colegio de México, licenciado en Matemática por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Cuenta con amplia experiencia en investigación y docencia en pregrado y posgrado. Es asesor y consultor en política económica, finanzas públicas, modelos macroeconométricos, proyectos de inversión y estudios de mercado. Se desempeñó como consejero económico de la Presidencia de la República en el 2011. Fue consultor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los estudios y propuestas de política realizados en Panamá, Ecuador y Bolivia del 2000 al 2008. En el año 2005, gerente de finanzas en el Banco de la Nación. En el 2004 fue director general de Crédito Público. Del 2001 al 2003 fue asesor del viceministro de Hacienda en el MEF. En el campo académico ha ejercido la docencia en diferentes universidades del país y del extranjero: la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico, la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la City University de Nueva York. Tiene publicaciones sobre teorías del comercio internacional, macroeconomía y crecimiento económico, y sobre la economía peruana, reconocidas en el medio académico del país y en el extranjero. Félix. Gracias a Otra Mirada, gracias Cecilia, gracias Germán por invitarme a participar en la presentación de estos dos libros. Yo voy a comentar solo uno de los dos libros. Me refiero a Una agenda post-neoliberal, propuestas económicas. Germán es un economista de un vasto conocimiento de los problemas económicos y sociales del país y de temas de economía aplicada. Germán puede escribir con facilidad sobre las consecuencias en las propuestas económicas del pasado estallido social en Chile, sobre los errores en la medición de la desigualdad con coeficientes Gini, sobre temas de competitividad y temas regulatorios, sobre tratados de libre comercio, sobre estrategias de desarrollo, en fin, sobre empleo, informalidad, cambios técnicos y cambio climático. El libro tiene 9 capítulos, todos con títulos sugerentes, prometedores y que incluyen artículos publicados en 2 diarios de la capital, apropiadamente seleccionados. Los títulos aluden a temas complejos, pero importantes para la construcción de la agenda de un buen o mejor gobierno, y que los autores llaman agenda post-neoliberal. Dado que estoy básicamente de acuerdo con el contenido y yo con lo que sugieren los títulos de esos capítulos, primero voy a mencionar las ideas centrales de algunos de ellos y las dificultades que tengo con otros. Y segundo, para que tenga algún sentido mi participación en esta mesa, pero sin alejarme mucho de las ideas desarrolladas por Germán, o mejor dicho, con ideas que inspiran la lectura de su libro. Sobre las ideas centrales y mis dificultades. Del capítulo Encontrar nuestro rumbo, destaco la importancia de la promoción de la competitividad en el mercado interno, la reducción de las disparidades económicas, el desarrollo infraestructural, la reducción de las elevadas desigualdades, la diversificación productiva, la generación de empleo adecuado, los cambios tecnológicos, el cambio climático, el desarrollo del capital humano, la reducción de la informalidad, etc. Sobre el segundo capítulo, aunque los autores mencionan algunos elementos, confieso que no sé cómo construir un nuevo consenso económico, social y ambiental. Sobre todo
porque no hay un consenso sobre cuáles son los principales problemas que nos impiden ser un solo Perú, una nación, una comunidad política integrada sin discriminaciones. Sobre el capítulo Crecer y transformar la estructura productiva e institucional, destaco la necesidad de abordar los problemas asociados a la inversión minera, a los impactos ambientales de la extracción y traslado de los minerales y la diversificación productiva. Sobre los capítulos 4 y 5, procurar una sociedad sin desigualdades extremas y con empleo digno y promover una economía más competitiva, creo que los autores estarán de acuerdo que estos temas van más allá de la regulación de las fusiones y adquisiciones, del control previo para las concentraciones empresariales y de los reajustes de la remuneración mínima vital. Sobre el 6º capítulo, rehacer la relación con el sector privado, me pregunto si serán suficientes la reingeniería de los sistemas de pensiones o una mejor regulación de las concesiones en el transporte y en otras actividades, o la prohibición del financiamiento de las campañas presidenciales. Sobre el capítulo replantear la política macroeconómica en el campo fiscal y monetario, destaco la necesidad de combatir la elusión y la evasión tributaria, la revisión del régimen tributario de los sectores extractivos y la adopción de nuevos impuestos ambientales. Sobre el capítulo recuperar la seguridad energética nacional, confieso que sigue siendo un anhelo, pues, como se menciona en el libro, hay suficientes recursos naturales para generar energía eléctrica convencional u otras renovables amigables con el medio ambiente. Pero me pregunto, ¿cuáles serían las políticas efectivas? Finalmente, sobre el último capítulo, entender y aprovechar mejor el entorno internacional, solo puedo decir que hubiera sido interesante extenderse en el cómo, ciertamente con políticas distintas a las que ya se aplican para aprovechar mejor el entorno internacional, sobre todo en estos tiempos de cambio. Ahora me voy a referir a mi lectura alternativa de la agenda postneoliberal. Según entiendo, los autores están de acuerdo que con las reformas y políticas neoliberales de los últimos 30 años, el Estado perdió soberanía y se debilitó su capacidad regulatoria, que la apología del mercado autorregulado dio lugar aquí y en otras partes del mundo a prácticas monopolistas, a la configuración de posiciones de dominio, a la subordinación del interés público al interés privado y al abandono del objetivo nacional de desarrollo económico y social inclusivo, que la exclusión, la desigualdad y la informalidad no se superarán con el modelo neoliberal impuesto en nuestro país. En fin, que la corrupción y la degradación de la democracia le son consustanciales. La estructura primario exportadora es ahora en nuestro país menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios, donde se concentra el empleo de baja calificación, de baja productividad y de bajos ingresos. Es una estructura productiva con poca capacidad de generación de empleo adecuado. Esta estructura productiva reproduce las desconexiones de la economía con la geografía y la demografía del país, por lo que convive con mercados internos larvados y reducidos y con enormes disparidades y desconexiones regionales o departamentales. El modelo primario exportador no ha generado ni los incentivos ni los medios para que la agricultura y la propia minería jueguen un papel activo en el desarrollo social y económico. No ha modificado significativamente la composición de las exportaciones, ni ha logrado constituir un mercado nacional que articule a las economías regionales. En los últimos 30 años, la disparidad regional no ha cambiado. Según el INE, la región de Lima y Callao explica el 48% del PBI, mientras que las regiones de Puno el 2%, Ayacucho el 1.2%,
Huancavelica el 0.7%, Huánuco el 1.2%. La producción conjunta de estas 4 regiones representa solo el 10.7% de la producción de Lima y Callao. Y ciertamente no se puede afirmar que estas últimas regiones en conjunto tengan menos potencial de recursos naturales que Lima y Callao. Solo 8 regiones tienen un PBI per cápita superior al promedio nacional. El PBI per cápita de las 16 regiones restantes se encuentra por debajo del promedio. En 5 de estas últimas regiones, el PBI per cápita es menos de la mitad del promedio nacional. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la agenda? Ahora ya no hay duda que el neoliberalismo está en retirada. Y en nuestro país está resurgiendo el sueño de una economía nacional de mercado puesta al servicio del interés de todos, como fundamento para la integración del país, para hacer realidad la nación, el sueño de Basadre. Para abrir el camino hacia este sueño, hay 2 temas que constituirían, a mi juicio, la agenda de un nuevo desarrollo, la agenda para un nuevo desarrollo de nuestro país. En primer lugar, un reordenamiento territorial con base en macroregiones para eliminar los desbalances económicos, sociales e institucionales que hoy se registran en los departamentos llamados regiones. El reordenamiento debe permitir compensar y complementar unos espacios geográficos con otros, protegiendo la biodiversidad y respetando el medio ambiente. Este reordenamiento tiene que ser acompañado con un plan macrorregional de infraestructura y de un rediseño de la administración gubernamental del Estado para el logro de su real descentralización. Por último, la diversificación productiva acompañada de la creación y expansión de los mercados internos, el desarrollo de una economía nacional de mercado abierta al mundo para aumentar sostenidamente la productividad y por lo tanto la competitividad de toda la economía. Este es un planteamiento contrario a aquel que propone la especialización primario-exportadora como base del comercio internacional. Las ventajas de la diversificación productiva superarán sin duda los pocos efectos positivos de la especialización primario-exportadora. Con la generación y desarrollo de mercados internos, disminuirá la desigualdad, la heterogeneidad y la desarticulación económica y geográfica de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora la presentación del autor, Germán Alarco, bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, profesor del Departamento Académico de Gestión de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación de esa misma universidad. Maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE en México. Es miembro del directorio del Banco Central de Reserva, expresidente de CEPLAN, director general de Asuntos Económicos, ex viceministro de Economía, asesor del ministro de Economía y Finanzas, ex asesor del jefe del Instituto Nacional de Planificación, ex consultor de la CEPAL en Chile y mantiene una columna semanal en el Diario Uno y un blog en gestión. Especialidades: macroeconomía, finanzas, moneda, energía e hidrocarburos, infraestructura, distribución del ingreso. Autor de diversas publicaciones especializadas, entre las que destacan 16 libros y más de 48 artículos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, como autor, coautor o compilador. Entre los libros destacan Riqueza y desigualdad en el Perú, visión panorámica del 2019, Lecturas prohibidas 2017, Tecnopolítica económica 2015, Competitividad y desarrollo, evolución y perspectivas recientes 2011, Rutas hacia un Perú mejor,
¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? 2010, crisis, análisis y perspectivas de la crisis económica mundial desde el Perú, 2009, entre otros. Germán. En primer lugar quiero agradecer luego a Micut, a mi coautor que está por aquí, Micut Toribio Sanchón, que me ayudó muchísimo para poder completar estas dos publicaciones. En segundo término, obviamente agradecer a Yorka, a Pedro y a Félix por sus valiosos e interesantes comentarios, a Cecilia por su moderación y obviamente tampoco puedo dejar de agradecer a Rosa María Alpa, a Francisco, a Xiomi, a todo el equipo de Otra Mirada que hicieron posible estas publicaciones y a mi asistente también de la Universidad del Pacífico, Piero Sáenz. Sirve este espacio también para recordar a todos nuestros amigos que desafortunadamente fallecieron en la pandemia, algunos muy cercanos desde Otra Mirada, otros más lejanos, y el libro en realidad de la economía en tiempos de pandemia está dedicado a esta relación de personas amigas y a los casi 300.000 peruanos que fallecieron en la pandemia. Debo anotar que, como bien lo ha señalado Félix, este no es un trabajo que tiene una propuesta integrada, absoluta, sobre todos los problemas que se abordan. Estos dos libros integran el trabajo de 4 años. 4 años muy convulsionados, tanto en la economía nacional como en la economía internacional. Y lo primero que tengo que señalar en relación a estos 4 años es que son llenos de eventos, sucesos, la mayoría negativos, algunos positivos, pero que no han dejado reales enseñanzas en nosotros los peruanos. Es una visión un poco negativa, pero la enseñanza, el aprendizaje lo entendemos como la capacidad de extraer lecciones y actuar en consecuencia. Y la verdad es que después de la pandemia no hemos aprendido nada. Seguimos haciendo lo mismo de siempre y lo que fue los graves problemas a propósito de nuestra estructura, de nuestro sistema de salud, sigue igual o peor que antes. Y en ese sentido la situación es grave, ¿no? Y el objetivo de ambas publicaciones es jalar las orejas y decir, aquí pasan las cosas y en realidad no aprendemos ni hacemos nada. El libro de una agenda posneoliberal entra con un primer párrafo relativo a cómo ha cambiado el capitalismo. Y pues ha tenido diversas etapas y simplemente quiero recordar lo que fue la edad de oro del capitalismo, su salto al neoliberalismo y cómo la edad de oro del capitalismo surge después de 50 millones de muertos que generados en la Segunda Guerra Mundial, después de los otros 30 de la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30. Esto es una serie de fenómenos dramáticos, pero hay que recordar que igual de dramático fue la pandemia. El número oficial de fallecidos, de acuerdo a la OMS, son 7 millones, pero las estimaciones de la propia OMS, en términos de los totales, y hay diferentes escenarios, son de 30 millones. La pregunta es cuántos muertos necesitamos para que este sistema comience a ajustarse. No digo cambiar, yo ahí tengo una discusión muy antigua con Félix y con muchas de las personas que plantean la necesidad del cambio del sistema económico. Yo creo que, y lo voy a decir al final, que lo que hay que hacer son muchos pequeños, grandes cambios. Y en ese espacio de los muchos pequeños, grandes cambios, sí hay posibilidades, porque si planteamos quizás las cosas como un salto hacia otra cosa diferente, es poco probable que lleguemos a ese resultado. Un tema importante es que dominan las mismas después de esta gran crisis, de esta gran tragedia nacional. Tomo unos comentarios que nos hizo en el anterior libro Mocha García Naranjo, en términos de que el número de fallecidos de la pandemia es 17 veces el número de fallecidos en la Guerra del Pacífico,
el número de fallecidos de la pandemia es 6 veces los que tuvimos en la guerra interna y aquí no pasa nada. Dominan las mismas narrativas económicas de siempre, no hemos aprendido y menos actuado a propósito de la pandemia. Y anoto lo que señaló Cecilia, ¿no? El objetivo de Otra Mirada. Hay que trabajar en divulgar e insistir en la necesidad de una nueva agenda. Obviamente el trabajo es difícil porque tenemos la mayoría de los medios en otra visión, la mayoría de las narrativas que han impregnado en la mayoría de la gente, y en ese sentido una visión alternativa se ve compleja. Quiero entrar a algunos de los temas que se han mencionado brevemente. Pedro retomó el tema de la visión estratégica. Eso es un tema que me parece fundamental. Yo antes decía que hay que crear un gran centro de planeamiento. No, hay que partir el MEF y crear un Ministerio de Planeamiento Estratégico y Economía, para que ellos sean los responsables. Son las organizaciones que tienen y que pueden absorber, que tienen una cierta institucionalidad que debería acometer esa función. Y le agrego, está en los documentos, que este planeamiento estratégico no es voluntarista, debe estar alineado con señales de mercado. Esto es, no se trata simplemente de pensar que las mariposas vuelan y demás, sino que esto debe acompañarse con señales claras. Un ejemplo de esto es lo que hicieron los chinos, obviamente con los efectos ambientales. Miro aquí a Ricardo, que todos conocemos, pero en la idea de tener un proyecto y dar las señales, hacer el planeamiento y dar las señales en una dirección más o menos precisa. Y lo otro es señalar que ese planeamiento estratégico no es el de los señores que nos sentábamos en el CEPLAN, totalmente desvinculados con la política macro, con la política comercial, con la política cambiaria, sino que debemos trabajar en forma tal de que lo que se planee vaya alineado con esas señales de mercado, con esos propósitos inscritos en una visión nacional. Y esto lo intentábamos trabajar en la época del gobierno de Humala, dando espacio a la visión integrada del conjunto, pero también dando espacio a las visiones regionales. Esto es, hablamos de una unidad, pero se valen las diferencias, los matices, las particularidades de las diferentes zonas geográficas del país. Y anoto esto porque yo puedo tener una bonita política de diversificación productiva, pero si tengo una política cambiaria que aprecia la moneda nacional, con la mano derecha anulo lo que digo en mi plan en la mano izquierda. Y en ese sentido, y si tengo una política comercial que se definió por los temas comerciales y no productivos, ¿de qué me sirve la diversificación productiva si lo que manda es la política comercial aperturista? Esto es, hay que pensar, por eso digo, en los pequeños grandes cambios, donde alguna vez lo he dicho, no sé si está en este libro, que hay que desaparecer el Ministerio de Comercio Exterior y hay que pensar en el Ministerio de Diversificación Productiva y Comercio Exterior y Ciencia y Tecnología, y bueno, habría que ir discutiendo esta nueva estructura ideal. Lo comentaba alguno de los candidatos en tiempos de campaña, no se trata tampoco de inventar ministerios o reducir, si se quiere, ministerios, se trata de definir funciones, y esas funciones a la persona X ad hoc se le puede encargar el comercio exterior, el Ministerio de la Producción, y así. Es decir, no necesito crear, reagrupar, sino en el corto plazo puedo trabajar definiendo lo que son las estructuras, manteniendo las estructuras burocráticas, pero integrándolas en la forma y en función a funciones específicas. Entonces, el tema de visión estratégica, señales de mercado, en balance con las políticas macro, porque lo que ha habido siempre es, alguien me preguntaba, ¿y qué hacer con el plan estratégico? Tenía planeado, si me invitaban en la televisión grande, cuando estábamos hablando del 2011, bueno, como está, sirve para sostener otros libros, no sirve para más.
porque sencillamente sirve de soporte, ¿no? Lo puedes poner acostado el libro, porque son grandes, o parados, te sirven para también evitar que se te caigan otros. Pero para que funcione esto en serio hay que hacer una reforma, por ejemplo, desde la ley de descentralización, donde a los gobiernos regionales se les pide 18 planes. Con que hagan uno en serio, más que suficiente. Nada más, no hay que hacer 18 planes de cosas diferentes. El segundo tema es un tema que Pedro intentó de modificar y ahora le quiero llamar, en términos mercadotécnicos o mercadológicos, hay que eliminar las distorsiones tributarias y hay que quizás hacer una reingeniería tributaria. Palabras que vienen del ámbito de la administración. ¿Qué significa eliminar distorsiones tributarias? Por ejemplo, eliminar la devolución del IGB a las empresas mineras. Cuando uno revisa la devolución del IGB se dice que es a favor de que no se puede exportar impuestos. Sí, pero eso estamos hablando con actividades que incorporan conocimiento, que generan valor agregado. En el caso de Colombia, esa devolución aplica a las exportaciones menores y no a todas las exportaciones. Y hay que ver que esa devolución del IGB, lo comentábamos con Pedro en algún momento, genera distorsiones, y también con Oscar. Cuando yo devuelvo el IGB, estoy beneficiando la inversión de capital, sesgando en la lógica neoclásica, sesgando a favor del capital y en contra de la mano de obra. Cuando hago devoluciones de IGB sobre compras locales, favorezco la tercerización laboral. ¿Por qué? Porque los impuestos que se pagan a propósito de la contratación de un, ¿cómo le llaman a estas empresas? Service. De un service, las vas a poder recuperar en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Entonces te generan distorsiones, ¿sí? O el argumento que tuvo José Antonio Ocampo, que logró un impuesto a la propiedad en Colombia. Dice que el impuesto a la propiedad, estableciendo un margen razonable de propiedades que no afecten a los sectores medios y sectores populares, es que el impuesto grava la inversión en activos improductivos. La idea es que si yo te pongo un impuesto al patrimonio, al capital, te estoy afectando más cuando tus recursos incorporan ahí en tus activos sujetos a la materia tributaria, ¿cómo se llama?, respecto de una inversión en activos productivos. Entonces, Ocampo vendió la reforma tributaria, la vendió por el lado del impuesto a la propiedad en términos de que es una forma de incentivar la inversión propiamente productiva. ¿Por qué? Porque un yate de $5 millones va a estar grabado. Y de esa forma, respecto de tener esos $5 millones produciendo, voy a generar un sesgo a favor de la inversión productiva. Esto es eliminar las distorsiones tributarias, ¿cómo se llama? A partir de, y sin llamarle quizás la gran reforma tributaria. Y un tema a propósito de lo que se dice en los medios y que se lee en el libro de Piketty, de Capital e Ideología, es que los impuestos a la renta, a la propiedad, al patrimonio, se aplican y surgen cuando estamos en crisis, no cuando las cosas están bien. Entonces, cuando dicen, no, es que eso se hará más allá, mañana, pasado mañana, cuando tengamos los ingresos, no. Todos los impuestos que se aplicaron al patrimonio, renta, a las herencias, surgen a finales de la Primera Guerra Mundial o a finales de la Segunda Guerra Mundial. No precisamente en momentos buenos, sino en momentos malos. Ahora tenemos excesos de ahorro. Es un momento teóricamente para un keynesiano bueno para aplicar impuestos, pero obviamente en nuestra lógica neoliberal, pues eso suena a que es una aberración absoluta. El tercer elemento que quiero comentar es obviamente referirnos a los cambios del entorno internacional que comentaba York. Todo esto se viene abajo desde la crisis financiera internacional, el Brexit, después vienen los gobiernos nacionalistas,
viene Trump, después de esto viene después la pandemia, y lo que tenemos es un fenómeno claro donde habría que preguntarnos si nuestra política de apertura, de firmar tratados de libre comercio a lo tonto con la India, con Malasia, con no sé qué otra isla, inventemos las islas cualquiera del Pacífico, es una buena política cuando el mundo se está desglobalizando, cuando se están cambiando lo que son las rutas, las cadenas productivas y logísticas a nivel internacional. Si uno revisa los propios informes del Foro Económico Mundial, se habla de que se va a producir una transformación drástica en los próximos 3 años. Y más aún cuando a eso le sumamos los conflictos geoestratégicos, primero de Estados Unidos con China, de Estados Unidos con Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y demás. Y en ese sentido, esos son los momentos para pensar en cómo ajustamos esta política comercial. Pero nosotros seguimos en más de lo mismo de siempre. Más TLCs, hasta si fuera independiente con Hawái. Un tema importante que quiero comentar y que configura este panorama de lo internacional más complejo es el tema relativo a 2 temas importantes. El tema de los cambios tecnológicos en curso. He venido efectivamente trabajando este tema con muchos artículos, con muchas fuentes. Lo que puede significar la inteligencia artificial y la robótica. Ya hay trabajos para América Latina. Hay un primer trabajo del año 2021, está en el libro de La economía en tiempos de pandemia, y hay un reciente trabajo que lo reseñamos la semana pasada o antepasada en Diario 1 y en Gestión. La probabilidad de perder empleo es un trabajo para toda la América Latina al 2030-2035. Por sectores define más toda la información relativa a qué grupos sociales y demás. Es casi del 50%. Obviamente actividades donde muy simples, esas no van a ser sustituidas. Barre los pisos no va a ser sustituido, pero el que tiene alguna calificación mediana sí lo tiene. Y el estudio es muy interesante, es un estudio que lo trabaja por sectores, que lo trabaja integrado para América Latina. Hay que anotar que el estudio más optimista es que al 2030-2035 se pierden 10% de los empleos. Ese es el más optimista. Y el menos optimista es uno de Oxford, no recuerdo ahora con otra gente, hace 2 o 3 años atrás, que habla del 45-50%. Entonces, estamos ante un problema serio y que se nos viene encima, y sobre lo cual, pues, si no atendemos los problemas del fenómeno del Niño, menos vamos a atender los problemas relativos a los cambios tecnológicos que tenemos en curso. Un tema importante que mencionaba Félix es el tema de la seguridad energética y ambiental. Seguridad energética y ambiental, seguridad alimentaria, y fueron los pilares de la estrategia china. Antes de que la China pudiera abrirse a los mercados externos, tenía que garantizar su canasta básica. Tenía que garantizar la provisión de energía. Y después de eso, decide depreciar la moneda nacional de 2 yuanes por dólar a 10 yuanes por dólar. Esto es, había una visión estratégica de orientarse hacia afuera, había que establecer un instrumento básico, que era el instrumento cambiario, y obviamente un conjunto de empresas públicas, promoción de la iniciativa privada, que dieran la señal correcta, entre comillas, en términos de la promoción del mercado externo. Son 2 temas que olvidamos y que son fundamentales. Para pasar a lo siguiente, es el asunto de la recuperación transformadora. Aquí en ambos libros retomo un documento de la CEPAL del 2020 que nos da señales y guías. Y yo creo que es un buen documento en términos de que qué significa la recuperación transformadora. Significa hacer frente a los problemas
en el manejo estricto del corto plazo, o que este manejo estricto del corto plazo, este manejo del corto plazo, siempre esté alineado con los grandes problemas, ya sean estructurales, institucionales, de mediano y largo plazo. Obviamente aquí hay que sumar lo que plantea Ricardo, lo que plantea Hugo, en que desde los años 70, con los límites del crecimiento, se identificaron como grandes retos el reto del cambio climático, la crisis hídrica, los problemas demográficos, los problemas energéticos, y a eso se ha sumado el problema global de la elevada desigualdad, y a eso se ha sumado el problema del cambio tecnológico no incluyente. Yo creo que esos elementos son parte de la cartera sobre los cuales hay que trabajar ya, hay que crear grupos de trabajo. En el tema de lo práctico, en el caso peruano hay que pensar desde ya en cuáles son las reformas que hay que hacer por el lado de la constitución política. Y no hay que establecer una asamblea constituyente, simplemente hay que partir de nuevo retomando una comisión de expertos plural y demás. Y en ese sentido yo creo que eso son espacios que se abren y que debería retomar ya sea la coalición ciudadana o la coalición por la democracia. Digo entonces recuperación transformadora, la palabrita pensada en el Perú, atender las urgencias pero en una mirada de mediano y largo plazo sin abandonar en el corto plazo los temas de largo plazo. Termino señalando que lo que propongo es abandonar esta visión de un colega economista de nosotros, de la Católica, el profesor Mendoza, que dice, tomando un trabajo de Timberger, que un objetivo, una política. Perdón, eso ya pasó. Hay que tener un enfoque sistémico, saber que un fenómeno se atiende desde diferentes aristas. Y en ese sentido, digo y repito este asunto relativo a los muchos pequeños cambios importantes. Muchos pequeños cambios importantes es hablar de asociatividad, transición ecológica, de sierra productiva, de clústeres embrionarios. Hay temas grandes, ¿no? Como rehabilitar el rol del planeamiento estratégico, reincidir en el tema de la diversificación productiva, la remuneración mínima vital, pero en perspectiva de largo plazo. Es decir, no pensar en simplemente el aumento de la productividad. Ahí teníamos los comentarios con Fernando Cuadros en el Ministerio, sino plantear un objetivo. Es decir, si uno lee el artículo 24 de la Constitución, es satisfacer las necesidades materiales y espirituales. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo de todo salario mínimo en cualquier parte del mundo. No es el tema de la productividad y demás. Mis alumnos me dicen y me repiten, pero es que va a promover la informalidad. Entonces yo les pregunto si en Alemania puedo instalar un negocio que pague menos que el salario mínimo. Sencillamente no existe, ¿sí? Y si en Suiza quiero colocar otro negocio que pague menos, que no pueda pagar el salario mínimo, sencillamente no va a existir. Entonces, yo creo que hay que insistir en estos pequeños cambios que van desde, también decíamos, eliminar distorsiones tributarias, mejorar tratados bilaterales de inversión. Es un tema importante, es decir, mientras que nosotros seguimos con el modelo de los TLCs antiguos, de las asociaciones públicas y privadas de primera generación, en Chile y en Colombia ya hablan de la tercera, cuarta generación de tratados bilaterales, hay mejores prácticas sobre tratados del UNTAC, en fin, una cantidad de temas para señalar. Quiero terminar simplemente señalando, obviamente suscribo todas las propuestas de Félix, pero lamentablemente sí creo que el neoliberalismo no está de retirada. Y en nuestro país debería estarlo, por los resultados que tenemos en la pandemia y que mostraron obviamente las fallas de este modelo que tenemos. Pero tenemos que convencer que hay que hacer otras cosas diferentes, tenemos que convencer sin espantar,
tenemos que trabajar y procurar pues los mayores espacios posibles para difundir todas estas ideas en las cuales estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia. Antes de pasar a degustar un vino, informarles que se está a la venta el libro acá en la librería y también se va a entregar un CD de la economía en tiempos de pandemia. Muchas gracias.